Hola, economía neoliberal o neoliberalismo. Han escuchado hablar bastante de ese término, digamos, en los últimos años, en las últimas décadas, digamos, como un término malo, como un término, digamos, dañino para la sociedad, de algo que le hace daño a los seres humanos, a las sociedades. Y no se conoce realmente el trasfondo de la historia de lo que es la economía neoliberal o lo que sencillamente se conoce con el nombre de neoliberalismo. Para hablar del neoliberalismo toca hablar de lo que es el liberalismo clásico o la economía clásica o el capitalismo moderno proveniente, digamos, de la escuela clásica de Adam Smith después de 1776, con el inicio, digamos, de esa era a través del libro La riqueza de las naciones de Adam Smith, quien también se basó, digamos, en los economistas franceses llamados los fisiócratas, que tuvieron, digamos, que iniciaron con lo que se conoció primera vez con el nombre de un sistema económico, y con esa filosofía y con esa doctrina de dejar hacer, dejar pasar, laissez-faire, laissez-passer, en donde, digamos, se buscaba que el Estado no interviniera de ninguna manera en el fluido del dinero en la economía. Entonces, digamos que a partir de ahí nace ese concepto de economía clásica de Adam Smith, que no es otra cosa, digamos, que la economía capitalista, la economía clásica capitalista, liberal, en donde pues se buscaba la libertad de los individuos, la libertad de competencia, la libertad de mercado, con una participación mínima del Estado en términos de seguridad, justicia y algunos bienes o servicios que el mercado no pudiera producir. El concepto de la mano invisible, en donde, digamos, el mercado se equilibraba solo de manera espontánea, en donde existía o coexistían tanto la oferta de bienes y servicios como la demanda en un precio, en un punto de equilibrio que lo determinaba el famoso precio de los precios del mercado. Entonces, digamos que esa es la economía clásica, la base de la economía moderna, de lo que es el liberalismo, y a partir de ahí pues fueron naciendo, digamos, otras escuelas, la escuela neoclásica, que le metió ya las fórmulas matemáticas, digamos, la microeconomía, después todo el tema de la entrada del socialismo, marxismo en 1848, pero que realmente no tuvo ningún impacto sino hasta, digamos, finales del 1917, con la victoria de los bolcheviques en Rusia y, digamos, la consolidación del proyecto de la Unión Soviética, digamos, en 1921-22, y la entrada de, digamos, las repúblicas socialistas soviéticas, digamos, en la humanidad. A partir de ahí, digamos que muchos economistas y muchos filósofos, sociólogos, pensadores de la época, también, digamos, comenzaron a mirar, a observar lo que estaba sucediendo, digamos, en materia de lo que sucedía en Rusia y lo que sucedía, digamos, en términos de la implementación de ese marxismo-comunismo. Y digamos que también nació una tercera vía que se conoció como el intervencionismo, a partir de lo que fue el colapso del mercado en Estados Unidos en 1929, conocido como Crack 29, y lo que se conoció como la Gran Depresión, que no es otra cosa que el fondo constante de crecimiento y alto desempleo y quiebra de las empresas privadas en la economía en Estados Unidos entre 1929 y 1939. En ese lapsus de tiempo se implementaron una serie de filosofías y doctrinas económicas por parte del señor, el economista y matemático probabilístico John Maynard Keynes, quien implementó o le sugirió, digamos, a Estados Unidos lo que se conoce con el nombre del intervencionismo estatal, que no es otra cosa que implementar gastos ruinosos en las economías, digamos, mediante la intervención del Estado para supuestamente salir de crisis, digamos, económicas como recesiones y depresiones, aumentando lo que se conoció, digamos, en ese momento como el estado de bienestar. A partir de ese momento, digamos, con la entrada, digamos, en vigencia de ese tipo de políticas económicas y de políticas, digamos, filosóficas y sociológicas de la década, ya viendo lo que estaba sucediendo digamos, con la Unión Soviética y cómo sabía, digamos, y la crítica, digamos, también a lo que se conocía como el liberalismo clásico de Adam Smith, que tuvo su primera crisis en la década del 20, precisamente con el Crack 29,
nació, digamos, una serie de economistas, filósofos y sociólogos como el señor Alexander Rostow, quien, digamos, ya había conocido tanto lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética como lo que había sucedido en Estados Unidos, y quería como una nueva, digamos, corriente económica que, digamos, que criticara un poco lo que era el liberalismo clásico de los clásicos como Adam Smith, y que también tuviera un poco de social. Entonces ahí dijo, vamos a implementar una nueva, digamos, política económica que se le conozca con el nombre de neoliberalismo, que tome las bases del liberalismo clásico y le implemente algo de esas cosas sociales que está sucediendo, digamos, en la Unión Soviética, y lo que están implementando Estados Unidos en estado de bienestar, aumentando así la participación del Estado para el bienestar social. A eso se le conoció con el nombre de economía social de mercado, en donde lo que se buscaba con estas políticas, digamos, era mejorar lo que era el liberalismo clásico de mercado, pero orientado a, digamos, con un apoyo del Estado, con una intervención del Estado para regular, para normativizar, digamos, digamos, la implementación de esa economía de mercado, para que no existieran monopolios, no existieran preferencias y no existiera, digamos, una alta desigualdad, sino que a partir de ahí se pudieran controlar, digamos, este mercado mediante regulaciones, y también aprovechar, digamos, ese auge del mercado y llevarlo a, digamos, los sectores sociales más vulnerables mediante el concepto de responsabilidad social. Pero eso realmente, digamos, se intentó implementar por Alexander Rostow en 1938, y se realizó una reunión de pensadores economistas de la época, conocida como el Coloquio de Lippmann, gracias a un, digamos, en nombre de un periodista estadounidense que había creado un libro llamado The Good Society, que es digamos, una buena sociedad, digamos, que te contenía, digamos, estos principios o estas bases que esos economistas querían implementar, digamos, para una nueva sociedad o una buena sociedad basado en responsabilidad social y, digamos, en una economía social de mercado con responsabilidad social. Entonces, gracias a que en 1939 se disparó, se inició la Segunda Guerra Mundial, pues esto quedó ahí hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, y pues todo lo que surgía en ese momento era el intervencionismo de John Maynard Keynes y de los matemáticos economistas intervencionistas, en donde se había creado un estado de bienestar hasta la década de 1973 con el colapso de los precios del petróleo, que generaron una alta inflación en diferentes países, especialmente en Estados Unidos, y digamos que se enfocaron, y eso dio paso a que nuevos economistas de la época como Milton Friedman de la Escuela de Chicago y Friedrich Hayek de la Escuela Austriaca comenzaran a hablar, digamos, en otros términos como, digamos, a retomar nuevamente toda esa parte de el liberalismo clásico y mirar qué podían o qué cosas podían mejorar con respecto a eso, y es cuando realmente nace, digamos, lo que se conoce con el nombre de globalización, digamos, la eliminación del proteccionismo de los países, las exportaciones, las aperturas de mercados, las privatizaciones de las empresas, menos Estado, más mercado, pero con un Estado que regulara, digamos, que regulara las economías de mercado. También se le conoce con el nombre de individualismo, que no es otra cosa, digamos, que pensar, darle más participación al mercado y pensar en el bienestar. Digamos que ese concepto de Adam Smith, que pensar en el bienestar propio de manera indirecta afecta, digamos, beneficia al resto de la sociedad, lo que se conoció como el concepto de la mano invisible, y se dio más ese concepto de liberalismo, de digamos, que el Estado no participara en lo que fuera la parte económica de los países, digamos, en la economía de los mercados, sino tener todas las condiciones normativas, toda la regulación y todo para que ese mercado le fuese bien, y de ahí se generara realmente la riqueza a las naciones, y a eso se le conoció como individualismo, neoliberalismo, y es lo que hoy en día, digamos, se conoce con el nombre de neoliberalismo. ¿Por qué esto le parece mal a un sector de la población? Hombre, a ese sector de la población son los funcionarios públicos, los servidores públicos, digamos, las personas que se ven beneficiadas de las ayudas públicas, de las ayudas sociales, de las donaciones. Todas las personas que viven de los recursos públicos son aquellas personas que no les sirven,
digamos, el concepto del neoliberalismo y lo ven como algo que no les parece, sobre todo los políticos, los politiqueros, pues en la medida en que las empresas se fueron privatizando y se fueron entregando a la economía de mercado, a la economía privada, a la economía capitalista, pues claramente ellos quedaron con menos participación en el manejo de los recursos, que es lo que están viendo hoy ustedes en día con Gustavo Petro, en donde él trata de llevarnos al siglo XX, de volvernos al famoso socialismo, digamos, socialismo comunismo, porque digamos que entendemos que digamos, Gustavo Petro es un guerrillero que viene de las, digamos, las guerrillas marxistas-leninistas de Fidel Castro y de Lenin y Stalin. Eso está claramente establecido en los libros digamos, de Lenin, sobre todo Lenin, en el tema de lo que fue el marxismo-leninismo. Entonces, claro, el neoliberalismo es eso, es quitar el proteccionismo de los países, la globalización, digamos, es la economía de mercado en su máxima expresión, es el individualismo, es decir, es tratar de que las economías crezcan, que se desarrollen y sin tanta participación del Estado, quitándole participación. Entonces fue una época muy difícil en donde las economías ya venían intervenidas con un estado de bienestar y un estado benefactor bastante alto, y se le fue quitando, digamos, esa participación a los políticos y a los politiqueros y a los zánganos y parásitos que vivían de estas, digamos, de los estados, a todo el que quería vivir, digamos, sabroso del Estado, y esto, pues, por supuesto, genera un malestar en esas personas que viven de esto. Ya lo estamos viendo en Argentina cuando tenemos un presidente economista liberal, digamos, considerado neoliberal, libertario, es decir, muy casi tirando a anarcocapitalismo, que es otro concepto de cero Estado. Entonces, pues, esto genera un malestar en aquellas personas que viven de esto, y hay mucha gente que vive de esto, y es entendible, porque no es que, decir, para ser del sector privado necesitas talento y necesitas coraje y necesitas berraquera, y realmente, digamos, estas cualidades y estas características son muy pocas personas, digamos, es un porcentaje menor, digamos, del 50% de la población, y el otro restante, pues, tiene que vivir de alguien. Es decir, todo lo que sucede en el sector público no es gratis. Gratis en el sector público significa que otro pendejo y otro marrano lo paga, es decir, que otro mediante impuestos cubre, digamos, esos beneficios, pero eso claramente no llega al 100% a la población y a la sociedad, porque eso se queda en manos, en la mitad, de políticos, y ahí vemos cómo esos nuevos políticos se convierten en capitalistas socialistas. ¿Qué es un capitalista socialista? Aquellos zánganos y parásitos del sector público que se enriquecen y están al nivel de empresarios, digamos, de grandes empresarios, solamente siendo funcionarios públicos y solamente viviendo de la teta del Estado. Eso es lo que es neoliberalismo. Quería darles esta explicación hace mucho tiempo y llegar a este punto, porque esos que consideran, digamos, esa corriente económica, digamos, de manera negativa, es todo lo contrario. Esto es lo que realmente genera desarrollo, riqueza y crecimiento de las economías y aumento de los empleos y disminución de las pobrezas extremas y moderadas, tal como sucedió en Japón y en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, quienes implementaron esta filosofía y salieron adelante en menos de una década. Muchas gracias.